¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis visual. Hoy vamos a meternos de lleno en una verdadera maravilla mecánica, ese que literalmente damos por sentada cada vez que nos subimos al coche. Vamos a descubrir toda esa magia oculta, esa danza de piezas bajo la carrocería que permite que un vehículo gire y, lo más importante, se mantenga estable de manera eficiente. No es nada más darle vuelta al volante, no, es ver cómo ese simple movimiento conecta de inmediato con los elementos principales de una suspensión para mantenernos seguros en el camino. ¿Vamos a arrancar? Imagínense esto por un segundo. Vamos manejando, llegamos a una curva, movemos las manos apenas unos cuantos grados y ¡pum! Una máquina de más de 1 tonelada cambia de dirección como si nada. Pero a ver, ¿qué pasa realmente bajo el cofre en esa fracción de segundo? ¿Cómo se traduce ese movimiento tan suave de las manos en un cambio de trayectoria tan preciso? Y todo esto mientras el coche absorbe los baches del camino. Bueno, pues de eso trata nuestra explicación de hoy. Para entender esta especie de rompecabezas mecánico, nuestro recorrido de hoy tiene 5 paradas rápidas: el control del conductor, transmitiendo el movimiento, los componentes de unión, la geometría del ángulo de caída y, finalmente, el eje de orientación. Empecemos por el principio. Número 1. El control del conductor. Y claro, todo empieza justo ahí, en el volante. A simple vista parece, pues, un simple círculo forrado en cuero o plástico, ¿verdad? Pero su diseño, que casi siempre tiene 2 o más radios, es puramente ergonómico. De hecho, la investigación nos dice que el objetivo principal aquí no es solo que se sienta cómodo en las manos, sino reducir drásticamente, casi al mínimo, el esfuerzo físico que necesitamos para mover estas llantas tan pesadas. Es literalmente una palanca diseñada para darnos la máxima ventaja mecánica desde el primer milímetro que lo movemos. Pasemos al número 2. Transmitiendo el movimiento. Ok, entonces, desde el volante, toda esa energía de nuestras manos viaja hacia abajo por la columna de dirección. Y aquí hay un detalle fascinante. Esta columna no es nada más un tubo rígido y ya, para nada. Es una pieza clave de la seguridad pasiva del vehículo y normalmente está articulada para colapsar y protegernos en caso de un impacto frontal. Ahora, esta columna transfiere la rotación directo a la caja de dirección. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación, el cambio de juego. La caja convierte ese movimiento circular, rotatorio, en un movimiento lateral. Esto se hace ya sea con una cremallera de dirección, que es lo más común en los autos de hoy, con un sistema de recirculación a bolas o incluso usando un brazo Pitman, que por cierto es el estándar para esos vehículos pesados que tienen que aguantar cargas muchísimo mayores. Bueno, una vez que la caja de dirección hizo esa transformación, entra en acción todo este ecosistema que vemos aquí, la red completa del varillaje de dirección. Su trabajo: distribuir ese movimiento lateral hacia las 2 ruedas exactamente al mismo tiempo. Piénsenlo, no se trata solo de empujar una rueda ya, es una sincronización perfecta, milimétrica, para que el vehículo mantenga la compostura y la estabilidad en cada giro. Lo que nos lleva al número 3, los componentes de unión. Y ojo aquí porque vamos a ver cuáles son los elementos principales de una suspensión y cómo se entrelazan de forma impecable con el giro. Y es aquí donde la ingeniería de verdad brilla. Tenemos las barras de acoplamiento, que son las encargadas de garantizar que ambas ruedas giren a la par. Pero a ver, surge una pregunta obligada. ¿Cómo es posible que una rueda gire de izquierda a derecha mientras el auto va rebotando de arriba a abajo por un bache? La respuesta maestra son las rótulas. Estas pequeñas uniones esféricas son una genialidad porque independizan el movimiento horizontal de la dirección del movimiento vertical de la suspensión. Y el verdadero punto crítico aquí es la mangueta. Las manguetas son, sin lugar a dudas, un elemento principal y superestructural de la suspensión. Normalmente están hechas de un acero súper resistente y son básicamente el puente que une el buje de la rueda con el resto del sistema. Son este punto de encuentro exacto donde la suspensión y la dirección hacen equipo para sostener el vehículo y al mismo tiempo decirle hacia dónde ir. Ahora, como un pequeño paréntesis histórico súper interesante, resulta que no siempre se usaron sistemas de varillaje tan complejos. Los registros nos hablan de la suspensión Dubonnet, una excepción increíble de aquella época. En este diseño, imagínense que el amortiguador y el resorte giraban completitos junto con la dirección. Esto dejaba que las barras atacaran los pivotes de forma súper directa. Al quitar de la ecuación todo ese varillaje complicado, lograban que los brincos de la suspensión no afectaran para nada el viraje. Una locura. Una solución súper ingeniosa que nos recuerda cuánta evolución ha habido hasta llegar a la carrocería moderna. Sigamos con el número 4, geometría, específicamente el ángulo de caída. Mucha gente piensa que la alineación de un coche es nada más poner las llantas derechitas y listo. Pero no, la realidad es que hay ángulos calculados milimétricamente. Y uno de los más críticos es justamente el ángulo de caída, también conocido en los talleres como camber.
Las ruedas casi nunca, de verdad casi nunca, están perfectamente perpendiculares al piso. Siempre tienen una ligerísima inclinación. Y cuando este ángulo se salió un poquito de su especificación, cuidado, porque tiene un impacto súper directo y bastante destructivo en cómo se comporta el vehículo y, por supuesto, en cuánto nos van a durar las llantas. Bajar toda esta teoría a la práctica diaria es de lo más útil. Miren, si alguna vez pasan la mano por un neumático y sienten que está liso o más desgastado en un solo borde, casi seguro estamos frente a un problema de caída. Por ejemplo, una caída positiva que esté muy pasada se va a devorar literalmente el borde exterior de la llanta. Por el contrario, una caída negativa severa va a destrozar el borde interior. Pero espérense, porque lo peor viene cuando la caída es diferente entre el lado izquierdo y el derecho. Si pasa eso, el vehículo va a tender a jalarse, a desviarse de forma peligrosa hacia el lado que tenga mayor o menor caída, dependiendo del tipo. Básicamente es la física y la ingeniería puras, dejándonos un mensaje muy claro en la banda de rodadura de nuestros neumáticos. Y finalmente llegamos a la sección 5, el eje de orientación. Todo este concepto lo podemos resumir en una sola palabra: pivote. Si nos ponemos estrictos con la definición, el pivote es ese eje, a veces imaginario, a veces físico dependiendo del sistema, sobre el cual la rueda hace su giro para poder orientarse y tomar una curva. Es, digamos, el centro de rotación de nuestra mangueta y, por lo tanto, el ancla absoluta de toda la rueda. Ahora, fíjense en esto. El pivote casi nunca está perfectamente derecho, no es vertical. Tenemos esta línea perpendicular al suelo, que sería la línea recta ideal, y luego está la línea que marca el pivote real. Ese ángulo exacto que se forma entre las dos líneas se llama ángulo de salida. ¿Y por qué es tan crucial? Bueno, si el pivote estuviera completamente recto a 0 grados, la fricción que sentiríamos al intentar girar las llantas con el auto detenido sería colosal, casi imposible de mover. Así que este ángulo de salida es el gran héroe que hace que mover el volante no sea como levantar pesas en el gimnasio, y además es el responsable de que el volante regrese solito al centro después de dar una vuelta. Claro, la manera en que se construye este pivote cambia por completo dependiendo de la arquitectura y de los elementos principales de la suspensión que tenga el coche. Aquí, haciendo una comparativa rápida, vemos por un lado un sistema de trapecio articulado, con sus brazos superior e inferior bien definidos. Y por el otro tenemos la famosísima suspensión McPherson, que es la que traen casi todos los autos hoy en día, donde el propio amortiguador funciona como un pilar estructural. Y aunque visualmente parecen dos mundos mecánicos completamente diferentes, la misión final de la dirección sigue siendo exactamente la misma. Si sobreponemos las líneas en ambos sistemas, vean cómo esa línea que marca nuestro eje de pivote atraviesa las dos configuraciones por igual. En el trapecio articulado, esa línea conecta las rótulas de arriba y de abajo, mientras que en la suspensión McPherson, la línea viaja desde el anclaje superior del amortiguador hasta la rótula inferior de la mangueta. Ese eje invisible siempre está ahí, sin importar qué tan complejas sean las piezas de acero macizo que lo rodean. Así que llegamos al punto clave de todo esto. El sistema de dirección no es nada más un volante conectado a una barra. Para nada. Es una simbiosis absoluta, una asociación inseparable con la suspensión. Es toda una red intrincada de manguetas, rótulas, barras de acoplamiento y ángulos matemáticos súper precisos. Y es exactamente esa armonía, esa geometría direccional perfecta, la que realmente nos garantiza que vamos a tener una trayectoria segura, cómoda y totalmente confiable cada vez que salimos a manejar. Después de asimilar todo este increíble esfuerzo mecánico y matemático que está trabajando en silencio bajo nosotros, vale muchísimo la pena hacer una pausa y pensar. Unos cuantos grados fuera de lugar en esa geometría invisible no solo nos van a costar llantas nuevas, sino que comprometen toda esa delicada red de seguridad en el camino. Así que, con toda esta ciencia fresquecita en la mente, cerramos con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que revisaron la alineación y el estado general de la suspensión en sus vehículos? Piénsenlo. Hasta la próxima y sigamos descubriendo la ciencia fascinante detrás del movimiento.